Chicos, ¿qué tal? Continuamos con las clases del curso de Historia del Perú. Llegamos al último capítulo, el capítulo 24. De esta manera también vamos a concluir el año escolar. Y el tema del día de hoy es la cosmovisión andina, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que en toda esta primera etapa, ¿no? De su transición del nivel primario a secundario, están conociendo ustedes nuevamente a las culturas peruanas, ¿de acuerdo? Anterior a la llegada de los españoles, ¿de acuerdo? Ustedes han conocido incluso la división de todas estas culturas, los horizontes, los intermedios. También ustedes han podido conocer ciertas características de cada una de estas culturas, ¿no? Y vemos que su máxima expresión va a ser la cultura inca. ¿Por qué? Porque la cultura inca va a ser la síntesis de todas estas culturas. Es decir, que muchas de las características que tuvieron las anteriores culturas como Chavín, Mochica, Nazca, Tiahuanaco, Wari, los Chancas, Chachapoyas, Chinchas, todas estas culturas que son muy representativas, eh, una que otra características que ellas tuvieron, luego van a ser adaptadas o van a influenciar en la cultura inca, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera culminamos el año escolar, chicos. Espero que hayan entendido todo. Y si no, pues chicos, nuevamente ya nos estaremos viendo, seguiremos conociendo sobre la historia de nuestro país. Cosmovisión andina, ¿no? Y ahí tenemos la famosa chacana, que tiene diferentes colores, porque se creía que la cultura inca tenía una bandera, ¿no? Pero realmente la cultura inca no tuvo una bandera, pero ahí se representaba el arco iris, por eso la diferencia de colores en la famosa chacana, ¿no? También ahí vemos los astros, estamos viendo al dios Sol, ¿no? Que está por aquí. Luego también estamos viendo, ¿no? A los animales más representativos. Tenemos a los camélidos, tenemos, ¿no? A las aves. Vemos también, ¿no? Un poco de cómo era la arquitectura inca. Y luego tenemos a sus pobladores, ¿no? Los famosos Hatun Runas. ¿Qué es la cosmovisión andina? La cosmovisión o concepción del mundo que tuvieron los incas se centró en explicaciones míticas sobre el origen del mundo, ¿no? Del hombre, de la tierra y los alimentos. Y para ello, ellos creían que habían tres mundos, ¿no? El mundo de arriba, en quechua conocido como el Hanan Pacha, donde habitaban los dioses, ¿no? Ahí ustedes saben que aparecía el dios Sol, estaba Huiracocha, estaba Pachacamac, entre otros dioses importantes. Luego tenemos, ¿no? El mundo de aquí o el mundo de ahora, que es conocido como el Caipacha en quechua, donde habitaban los seres vivos, ¿no? Es decir, los humanos, las plantas, los animales, etc. Y finalmente tenemos al Pacha, o también conocido como el Ucupacha, ¿no? Mundo inferior, donde están los muertos, ¿no? Es decir, no es que ellos, ustedes saben que los incas no enterraban a sus muertos, pero sí, ¿no? Había un inframundo, había como un infierno. Por ejemplo, en la creencia de los cristianos es que existen dos mundos, ¿no? El mundo de arriba, que es conocido como el paraíso, el cielo, y el mundo de abajo, que es conocido como el infierno, ¿no? Entonces, esa es la creencia de la cultura europea o de la cultura o de la iglesia católica, ¿no? Pero para los incas, perdón, el mundo se dividía en tres, ¿no? En tres estados, por así mencionarlo. Y ahí tenemos una imagen, ¿no? Dice el Hanan Pacha, Caipacha, Ucupacha, ¿no? Están en su idioma oficial, que es el quechua. Luego también conozcamos, ¿no? Cómo se desarrolla esta cosmovisión andina en relación al tiempo. Dice, el tiempo era en realidad cíclico y repetitivo, ¿de acuerdo? Creían que periódicamente el mundo envejecía y entraba en decadencia hasta sucumbir, para luego renacer. Este periodo era conocido como Pachacuti, ¿no? Y ahí les voy a explicar un poco, ¿no? Además también para que ustedes conozcan más términos quechuas, porque acá dice, el tiempo en la cosmovisión andina era cíclico, ¿no? Es decir, tenía un inicio, tenía un intermedio y tenía un final.
Ese era la cosmovisión andina, o esa era la creencia de los incas. Cuando llegaba a su final, nuevamente renacía el tiempo y nuevamente, luego de renacer, tenía su, ¿no? su intermedio y nuevamente su decadencia. Y nuevamente lo mismo y nuevamente lo mismo, ¿no? Y así tenemos ¿no? esta imagen de la dinámica de los cosmos, donde también está la presencia ¿no? de estos tres mundos, ¿no? El Hanan Pacha, el Kai Pacha y el Uku Pacha, ¿no? E incluso dicen, tiempo oscilatorio fluye del epicentro, pero regresa a él en siglos permanentes. Y acá dice Pachacuti. ¿Qué significa Pachacuti? Pacha significa tierra y Cuti significa regresar. Nuevamente regresa, ¿no? Regresa y regresa porque es cíclico y repetitivo, ¿de acuerdo? Entonces, esos son algunos términos que quizá ustedes desconocen porque el idioma se les es ajeno, pero igual, ¿no? Ahí estoy yo para explicarles respecto a estas denominaciones, ¿de acuerdo? En cuanto al calendario, ellos van a también, al igual que la cultura europea, que el cristianismo, ellos van a, no, ustedes saben que en el cristianismo se adora bastante a los santos y a las vírgenes, ¿no? Y principalmente a Jesús. Entonces, ellos tienen sus celebraciones cada mayo, cada septiembre, cada octubre, etcétera. Cada mes se celebra o se conmemora a una de estas vírgenes o santos, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir en el calendario andino, porque desde diciembre hasta noviembre de todo este año se celebran diferentes actividades, ¿no? Y las principales son en diciembre, en junio y en septiembre, ¿no? Dice, tenía un calendario de 12 meses y cada mes correspondía con alguna festividad. Está ligado mucho a las actividades agrícolas, ¿no? Y acá tenemos una imagen, nuevamente la chacana. Ustedes se preguntarán, Miss, ¿qué es la chacana? Es la división del mundo en 4, ¿no? Acá tenemos incluso a la serpiente, luego tenemos al sol, tenemos aquí, ¿no? Una división y otra división, y acá dice Inti Raymi, solsticio de invierno, 21 de junio. La chacana, 2 de mayo, perdón. Pachapocoyo Raimi, equinoccio de otoño, ¿no? Cambio de estación. Capac Raimi, solsticio de verano, 22 de diciembre, corresponde, ¿no? Al cambio. Y luego dice Coya Raimi Quilla, equinoccio de primavera, el Huinaypacha, el Anata, la Pachamama, etcétera, ¿no? Entonces son diferentes festividades. Y lo mismo va a ocurrir aquí. Dice, en diciembre se celebra el Capac Raimi y se da la celebración del Huarachico. Ustedes se preguntarán, ¿qué es Huarachico? Huarachico es una festividad donde el poblador inca, el inca noble, pasa de ser un niño a un adulto, ¿no? Y tiene que pasar diferentes pruebas para que pueda ser aceptado como un nuevo hombre, ¿no? No va a ser tratado como un niño, sino como un hombre, ¿de acuerdo? Ese es el famoso Huarachico. Luego, enero se celebra el Uchuy Pacoy, en febrero el Hatun Pacoy, en marzo el Pauca Huaras, en abril el Airihuay, en mayo el Aymuray y en junio se celebra el Inti Raymi. Es una celebración al dios sol, ¿de acuerdo? Junio, Inti Raymi, celebración al dios sol. Lo que actualmente se celebra también junto con el Día del Campesino, pero anteriormente para la se conmemoraba a su divinidad principal, que era el sol, ¿no? Luego está julio con el Antasitua y agosto con el Capatsitua. Y septiembre con el Kaya Raimi, ¿no? ¿Qué es el Kaya Raimi? Celebración a la luna y se alejan a los espíritus malos. Y finalmente tenemos octubre con el Uma Raimi y noviembre con el Ayarmarca, ¿no? Entonces, nuevamente, las celebraciones más importantes serán en diciembre, en junio y en septiembre, ¿no? Y la principal de todas será la de junio en el Inti Raymi, porque es a mitad de año, ¿no? Luego también van a cumplir una función importante las famosas esposas escogidas para el dios Sol, ¿no? Que son conocidas como las Agyas. Ellas se van a dedicar a los quehaceres del hogar y obviamente van a servir al, al dios, ¿no? Al dios Sol principalmente. No van a contraer matrimonio con nadie, no van a tener hijos, no van a tener familia, etcétera. Van a estar siempre, van a ser devotas al dios Sol,
Lo mismo que ocurría, ¿no? con las monjas en los conventos. Ellas se retiraban del mundo exterior e ingresaban a estos conventos. En estos conventos, ¿qué ocurría? Estas monjitas se encargaban, ¿no? De adorar y de alabar solamente a Jesucristo. Y lo mismo ocurre con estas ágyas, que también son conocidas como las esposas escogidas, que solamente van a venerar al dios Sol y obviamente van a aprender a realizar los quehaceres del hogar. ¿De acuerdo? Dice, eran mujeres elegidas entre los 8 y los 10 años. Provenían de todas las provincias. Estas niñas eran divididas en categorías de acuerdo a su origen también, ¿no? Había una cierta distinción social también por dentro de estas ágyas, además de sus belleza y también de sus aptitudes, ¿no? Quizá algunas eran buenas en el tema del tejido, otras eran buenas en el tema de la cocina, otras eran buenas, no sé, en el tema de las, ¿no? De la organización, etcétera. Entonces habían diferentes funciones y entonces de esa manera se podía categorizar a cada una de estas ágyas, ¿no? Estudiaban en el Agyahuasi, estos al mando de las famosas mamaconas, ¿no? Que son las pequeñas pequeñas no, que son las sacerdotisas. Y acá tenemos la imagen, por ejemplo, el Agyahuasi más conocido es de la que está dentro del centro arqueológico de Pachacamac. Y luego acá tenemos, ¿no? Acá tenemos a la mamacona que está dirigiendo a estas ágyas, ¿no? Que están encargando de el tema del tejido. Luego tenemos a las huacas, ¿no? El término huaca se refiere a todo aquello que es sagrado, desde un ídolo o un adoratorio hasta el propio Inca o el Curaca. La religión inca se caracterizó por ser politeísta. Sin embargo, el culto estatal desde Pachacútec fue el dios Sol. Nuevamente se les repite, ¿no? En el Tahuantinsuyo se creía en diferentes dioses, ¿no? Se veneraba a diferentes dioses, porque ustedes saben que el Tahuantinsuyo es la última fase, ¿no? De esta cultura inca, donde logra extender sus dominios y somete a otras etnias. Y no es porque somete a estas etnias se olvidan, ¿no? De sus costumbres o de a qué dioses veneran. Por ejemplo, los chimús veneraban a Nailam, a Ayapaec, etcétera. Y luego están, ¿no? Los chinchas que adoraban a Huiracocha junto con los Tiahuanaco o los Nazca con su Urpihuacha y entre otros. Entonces todos ellos van a tener que asimilar, ¿no? Al dios principal de los incas, que es el sol, pero nunca se olvidan, ¿no? De esos otros dioses. Luego dice, acá tenemos algunos nombres de los dioses, como por ejemplo Huiracocha, Pachacamac, Pachamama, entre otros. Por ejemplo, el primero es el creador del universo, Huiracocha. Luego, Pachacamac es el dios de los movimientos telúricos, es decir, de los sismos, de los terremotos. Luego, Pachamama es la diosa de la tierra, ¿de acuerdo? La madre tierra también se le conoce. Luego está la Quilla, que es la diosa luna, ¿no? La diosa luna. El Illapa, que es el dios rayo. El Malki, que es la momia de un inca, ¿de acuerdo? Ustedes saben que ellos no enterraban a sus muertos, sino los hacían permanecer junto con ellos. Luego el Coricancha, que es el templo dedicado a la adoración del dios Sol. El Huilac Humu, sacerdote principal. El Huacarrimachic, que es los que hacían hablar a las huacas. Luego está el Ayartarpuc, los que hacían hablar a los muertos. Y finalmente están los Ayacoc, que leían el futuro con granos de maíz, ¿no? Entonces son algunos de las divinidades, o también como se dice, ¿no? Lugares sagrados o ídolos sagrados para la población incaica, ¿de acuerdo? Y por eso que cuando llegan los españoles más adelante, uno de los fines de estos españoles era evangelizarlos, ¿no? Convertirlos al monoteísmo, solamente adorar a Jesucristo y a Dios. Y uno de los métodos que van a realizar es una represión con fuerza, ¿no? Una represión muy violenta. Entonces, como es una represión violenta, se van a eliminar o se van a destruir estas huacas, ¿no? Gran mayoría de estas huacas, las momias de los incas, etcétera, porque buscan, ¿no? Que se conviertan al monoteísmo.
Y ahí tenemos las imágenes, tenemos a Huiracocha, que ustedes ya lo conocen por las anteriores culturas, como Tiahuanaco, Huari, entre otras. Luego tenemos, ¿no?, al oráculo más conocido en Lima, que es Pachacamac, ¿de acuerdo? Él es el famoso dios de los truenos, de los rayos, de los movimientos telúricos, etc. Y finalmente tenemos, ¿no?, a la Pachamama, que es nuestra madre tierra. Y bien, chicos, la clase ha sido muy breve, ¿no? Hemos hablado de lo principal, que es el tema de la cosmovisión andina, hemos hablado acerca de las celebraciones, hemos hablado, ¿no?, de cómo funciona esta famosa chacana, que es la división del mundo en 4. Y luego también hemos conocido un poco, ¿no?, respecto a las divinidades más trascendentales durante todo este periodo del Tahuantinsuyo. Y vamos a realizar la actividad en clase, no sin antes mencionarles que en la portada de la actividad en clase aparecen, ¿no?, algunas imágenes representativas de las anteriores culturas, porque de esta manera nos estamos despidiendo del año escolar, ¿no? No olvidarse realizar su organizador visual y estar al día para la revisión de cuadernos, por favor. Ahí tenemos algunas culturas, por ejemplo, los andenes de los incas, ¿no? Ahí tenemos un poco también de su arquitectura. Luego también tenemos ahí, ¿no?, por ejemplo, la arquitectura de las culturas Huari, Tiahuanaco. Luego tenemos a Mochica, ¿no?, con su famoso Ayapaec. Luego tenemos también a Chanchan, ¿no?, en la parte derecha, si no me equivoco. En la parte sur tenemos algunas construcciones de los Huari. Y luego tenemos a Chavín, ¿no?, con la famosa cabeza clava. Y por último, en la parte inferior, que está por aquí, tenemos, ¿no?, a la ciudadela más importante, que es la ciudadela de Caral, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, muchísimas gracias por haber llegado hasta la actividad en clase y por haber escuchado mi clase capítulo 24, ¿de acuerdo? Ahora vamos a desarrollar un poco la lectura, ¿no?, de quién es Viracocha, las 10 preguntas, y luego nos despedimos con una pequeña reflexión que hizo su Miss de Historia para cada uno de ustedes. Viracocha. ¿Quién es Viracocha? Viracocha es un dios panandino, venerado con diversos nombres y representado de varias formas desde el periodo arcaico tardío. Aparece representando en el mate de Caral, en la estela de Raimondi de Chavín, en los tejidos de Carhua de Paracas, en la portada del Sol de Tiahuanaco, en las urnas ceremoniales de Huari y en el templo de Coricancha de la cultura inca. Es decir, esta divinidad es muy conocida, ¿no? No es que, Huiracocha es una divinidad de los Tiahuanaco. A partir de esa cultura recién aparece, ¿no?, o va a ser representada por las siguientes culturas. No, esta divinidad aparece desde los orígenes, ¿de acuerdo? Vemos que aparece principalmente en Chavín, aparece en Caral, ¿no?, que es la primera civilización, aparece en Paracas, en Huari, en Tiahuanaco. Entonces dice, en los mitos y leyendas aparece como creador y ordenador del mundo. Uno de los mitos narra que Huiracocha hizo el cielo y la tierra. Al comienzo fue poblado de plantas, animales y hombres primitivos que vivían en oscuridad y desorden, ¿no? Entonces Huiracocha emergió del lago Titicaca junto a algunos ayudantes. El dios castigó a los primeros hombres por ciertos desvaríos y los convirtió en piedras. Quiso Huiracocha mejorar su obra y dividió el cosmos en 3 partes: Hanam-Pacha, Caipacha y Ucupacha. En el Hanam-Pacha creó el sol, la luna, las estrellas y los demás seres celestiales, ordenando sus funciones y recorridos. Para evitar el Caipacha, creó una nueva generación de hombres y mujeres, modelando rocas y piedras que cobraron vida para fundar los diferentes pueblos y reinos. Estos nuevos fundadores salieron del Ucupacha, profundidades de la tierra, a través de las pacarinas, cuevas, lagos y manantiales. Luego de ordenar las funciones del pueblo, plantas, animales, ríos y todos los seres del mundo, Huiracocha y sus acompañantes se dirigieron hacia el mar y se fueron caminando sobre sus espumas, ¿de acuerdo? Entonces eso vendría a ser
un poco respecto a la reflexión de Wiracocha, de cuán importante era esta divinidad, no solamente para la cultura inca, ¿no? Sino también para las anteriores, culturas, ¿de acuerdo? Y habla también acerca de cómo va a emerger, ¿no? Paracas, además menciona sus pacarinas, cómo divide, ¿no? El universo en tres partes: Hananpacha, Caipacha y Ucupacha. Y ahora vamos a desarrollar las 10 preguntas. Dice, los incas creían que el universo era uno solo, dividido en tres partes. ¿Cuál era el mundo inferior o de los muertos? El Jurinpacha, ¿no? O también conocido como el Ucupacha. ¿Cómo se le conoce al tiempo en el Tahuantinsuyo? Se le conoce como Pachacuti. ¿Cuál era la fiesta más importante del Tahuantinsuyo? La celebración en el mes de junio, ¿no? Que es el Inti Raymi. Lugar exacto donde las mujeres escogidas o vírgenes del sol acudían a estudiar y ser preparadas. En los Agyahuasi, ¿no? ¿Qué significado o importancia tiene las huacas? Término que se refiere a todo aquello que es sagrado, ¿no? Incas veneraron dioses mayores y menores. Tras la conquista del Chinchaysuyo, incorporaron a su religión a un dios de mucho prestigio llamado Pachacamac, ¿de acuerdo? El Capac Raimi es una fiesta relacionada con la nobleza, con la cual se celebraba el ritual denominado de iniciación, conocido también como el Huarachico. Los chasquis eran una especie de carteros actuales, corrían de una casilla a otra, los mensajeros orales eran cortos y concretos, ¿no? Y finalmente, ¿cómo se llama el dios del subsuelo con los movimientos, con los movimientos telúricos? Pachacamac. ¿Qué significa el Capac Ñan? El camino del Señor o los caminos del Inca, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, ya hemos culminado hasta aquí todo el tema del capítulo 24. Espero que todos hayan entendido a la perfección. Y si no, pues chicos, lamentablemente ya no hay retroalimentación. Solamente queda nuevamente escuchar toda la clase, ¿de acuerdo? Para despedirme, hice este pequeño mensaje para ustedes y se los voy a leer. Dice, ¿no? Queridos alumnos, si a mí me preguntaran qué fue el 2020, respondería, aprendizaje, ¿no? Fue todo un reto realizar la educación a distancia. Sin embargo, puedo decir que nos esforzamos por seguir trabajando en conjunto, alumnos, padres y docentes. También en otros ámbitos el aprendizaje fue constante. El valorar a cada miembro del hogar y familiares cercanos, a cuidar más nuestra salud, a planear cambios drásticos en nuestras actitudes, etc. Por eso, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la educación es trascendental en cada aspecto de nuestra vida. Te genera un espíritu crítico y te da herramientas para mejorar día a día. Desde mi curso, que es el curso de Historia, me propuse generar todo lo anterior y creo que lo logré, ¿no? Espero haberlo logrado, en serio. Espero poder verlos nuevamente y si no, me quedaré con una grata experiencia al haber compartido un hecho histórico, ¿no? Que fue la pandemia de COVID-19. Muchas gracias, familia Universia. Y bueno, con coraje y fe puedes lograr grandes avances. Te deseo una feliz Navidad y un maravilloso Año Nuevo 2021, ¿no? Felices fiestas, chicos. Y bueno, de esta manera su profesora de historia se despide, ¿no? Cuídense bastante y ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.